Juan dejó escrito muchas evidencias de la naturaleza de Cristo. Inició con los milagros o las señales. Luego recurre a personalidades como judíos, gentiles, ricos, pobres, hombres, mujeres, gobernantes, plebeyos, cultos e incultos, para que den testimonio de quién era Jesús. ¿Cuál fue el legado de Juan el Bautista? ¿Qué dijo Felipe y Natanael? ¿Quién era Nicodemo? Los invito para que nos acompañe en el estudio de esta semana. Queremos darte la bienvenida al espacio donde profundizamos en los misterios y enseñanzas de la Biblia. Cada semana exploraremos pasajes clave, analizaremos su contexto histórico y descubriremos su relevancia en nuestra vida cotidiana. Únete a nosotros en este viaje de fe y conocimiento. Bienvenidos a Masterclass. Bienvenidos a la Masterclass, es un gusto estar con ustedes hoy, esta semana, estudiando una parte más de las verdades bíblicas. El tema de hoy es Testigos de Cristo. Estamos en la serie del Evangelio de Juan. Le damos la bienvenida al panel que nos acompaña en estudio y al profesor Mario, que está desde vía remota. En Juan encontramos desde el capítulo 1 que Juan el Bautista es uno de los testigos de Jesús. En Juan 1:19 dice: Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó y no negó. Confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres? Tenemos que dar respuestas a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Con la bienvenida, Pastor Argenil, Juan el Bautista tenía muy claro quién era y a qué había venido. Un saludo cordial para nuestros compañeros aquí en la mesa y también para nuestros oyentes. Sí, Juan el Bautista. Yo preguntaría primero, ¿qué pensaban los dirigentes judíos cuando vieron un hombre en el desierto que está trayendo una cantidad de gente, multitudes, y ahora está bautizando, que eso no era común para la época, y predicando? Y ellos tenían mucho miedo de tener líderes, alguna disidencia, ok, entonces le mandan a decir quién es. Y notamos en la pregunta, ¿no? Le enviaron los sacerdotes y levitas para que le preguntaran: ¿tú quién eres? Y él confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. ¿Se acuerdan ustedes que se habían levantado varios mesías, falsos mesías? Y esto estaban pensando los líderes religiosos que este ya era otro. Y tenía discípulos, entonces era peligroso. ¿Quién es usted? Pero este es uno de los testigos más lindos que está en el Nuevo Testamento acerca del ministerio de Jesús. Porque aunque no lo conocía a Jesús, Juan no conocía a Jesús hasta ahí. Él dijo: yo no soy. Cuando le preguntaron: ¿eres un profeta? No. ¿Eres tú Elías? Tampoco soy Elías. Y entonces, ¿quién eres? Y entonces él responde: es que detrás de mí viene alguien muy importante. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta. Y saca la profecía que antes que Cristo viniese a este mundo, iba a venir alguien a preparar el camino.
y lo hace de una manera magistral diciendo cómo está preparando el camino, enderezar las veredas, en fin, cuando va a pasar un rey y va, bueno, casi siempre, ¿no? Y hasta en nuestra universidad pasa, cuando va a venir unos personajes muy importantes, una reunión, es que arreglamos todas las carreteras, limpiamos todo, en fin, así pasó allí. Juan vino a preparar las sendas, porque detrás de mí viene uno que yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus zapatos. Juan tenía muy claro cuál era su misión y él a qué había venido. Precursor. Lo tenía clarísimo y profesor Fabián, con la bienvenida, eso debió haber venido de su hogar. ¿De quién era hijo? ¿De dónde venía Juan? Un saludo muy especial para todos los que nos escuchan y a mis compañeros aquí en el panel. Así es, encontramos que Juan es una figura histórica muy importante para el cristianismo y vemos que su llamado se hace desde el mismo cielo, y es que a través del ángel Gabriel vemos cómo se comienza a dar por sentado de que Juan el Bautista iba a ser un instrumento y precursor, como decía nuestro pastor, de la llegada del Mesías. Haciendo un recorrido rápido de su nacionalidad y también de su origen familiar, encontramos de que Juan es hijo de Isabel y de Zacarías, ambos tienen sangre sacerdotal, porque principalmente Isabel era de la descendencia de Aarón, pero también Zacarías tenía parte con los levitas, ya que él debía oficiar por turnos durante el año en el templo de Jerusalén. Así que vemos en el texto bíblico que cuando él iba a oficiar en el templo de Jerusalén, a ofrecer a ofrecer la ofrenda delante del altar del incienso, se le aparece el ángel y le da la profecía de que iba a tener un hijo, al cual debería llamar Juan, y que éste iba a ser como la voz que clamaba en el desierto. Zacarías no creyó, y encontramos de que queda en el acto, queda mudo, y por todo el embarazo 9 meses queda mudo hasta el nacimiento de Juan el Bautista. Vemos que era una familia que era sacerdotal, dedicada al templo, a todos los servicios del templo, y nunca habían tenido hijos. Por lo menos habíamos mencionado que 60 años duraron desde su casamiento hasta tener su primer hijo, que fue Juan el Bautista, para encontrar esa respuesta a sus oraciones. Pero qué respuesta, ¿cierto? No fue un judío cualquiera, no fue un terrenal cualquiera, fue ungido con el Espíritu Santo, podríamos decirlo, desde su misma gestación, desde el vientre fue preparado, porque así como fueron dadas instrucciones a Sansón desde su nacimiento, desde su gestación, también en la gestación de Juan el Bautista se dieron instrucciones claras de alimentación, de crianza, de educación, y que esto pues va a marcar su ministerio y, como decía el pastor, la misión de preparar el camino al Mesías. ¿Saben qué me impresiona? El encuentro de él con Jesús. Él estaba preparado y lo reconoció al instante. Así es, vemos que cuando María también recibe el llamamiento del ángel, queda embarazada, a los 3 meses decide ir a visitar a su prima, a Isabel, y quedaba muy cerca a la aldea donde ella vivía, así que cuando llega allá vemos que hay una reacción muy natural, y no solamente natural, sino sobrenatural, del llamamiento de estos dos seres que se están gestando, tanto Jesús como Juan el Bautista, y es que cuando se acercan las dos mujeres, vemos que Juan el Bautista salta en el vientre, se alegra, patalea, da golpes en el vientre, porque siente que hay una presencia cercana a él que es familiar, es divina, ¿cierto? Es un llamamiento divino. Así que aquí se encuentran por primera vez, por así decirlo. Y esto va a marcar también algo fundamental, y es que los dos van a reconocer su misión y van a trabajar toda su vida para ello.
Le vamos a dar la entrada al panel al profesor Mario y justamente el pastor nos estaba mencionando los discípulos. Profe, ¿quiénes eran los discípulos de Juan el Bautista y particularmente qué nos dejó como legado? Bueno, cordial saludo para nuestros amigos aquí en la Masterclass y para nuestro panel de trabajo el día de hoy. Qué bueno saludarlos. Evidencias que podemos encontrar, quizás tenemos a Andrés en primer lugar, uno de los discípulos más cercanos de Juan el Bautista probablemente y que posiblemente quizás de los que más estaba cercano a su teología, que luego se acercaría a este predicador itinerante mesiánico que sería Jesús y que se convertiría en su más cercano adepto, discípulo prosélito. Luego vendría Juan. Juan probablemente también de la escuela de Juan el Bautista y también altamente cercano a Jesús al punto que se le conoció como el discípulo amado. Lo interesante de ello es tanto un Andrés como un Juan que son muy cercanos a Jesús, pero que eventualmente provienen de una teología bastante particular y de, si se quiere, en el primer siglo. Si se compara con las escuelas rabínicas, se pudiera decir que son excéntricos a decir verdad. Un tercero pudiera ser Natanael, pudiéramos incluir quizás también a Pedro, que de alguna manera tendría información indirecta por parte de su hermano Andrés respecto a lo que hacía Juan el Bautista, pero quizás estos dos, tanto Andrés como Juan, son quizás los discípulos que pudiese yo tener en mente que son bastante relevantes en el ministerio de Jesús, previamente habiendo sido discípulos del excéntrico, particular y muy singular Juan el Bautista desde la perspectiva teológica del primer siglo, que de hecho era preponderantemente farisaica. Además, Juan testificó diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Y en el 34 dice: y yo le he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. Pastor, Juan el Bautista estaba muy claro, pero además pudo testificar, yo diría de primera vista, todo el poder que se manifestó alrededor de ese bautismo de Jesús. Claro. Cuando a Juan le dicen, ¿por qué bautizas si no eres ni profeta, ni eres Elías, ni eres esos personajes que le nombraron? Él dice que detrás de mí viene uno. Yo bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno que bautiza con el Espíritu Santo. Y él estaba totalmente convencido que la hora había llegado cuando iba a llegar el Mesías. Ellos tenían cierta cercanía familiar. Cuando usted se pone a ver las familias, ellos eran primos, pero no se habían visto. O sea, no podemos decir que Juan ya conocía al niño desde pequeño y vio algunas cosas. No, no lo conocía, pero él sabía que el Mesías estaba llegando. Y él dijo, en medio de vosotros hay uno que bautiza en el Espíritu. Sabía que existía antes que yo fuera. Oiga, eso dice Juan, ¿no? Da a conocer que Jesucristo es eterno, que es el cumplimiento fiel de la profecía y que está viniendo a este mundo para bautizar en el Espíritu. Yo estoy bautizando en agua, pero Él va a bautizar en el Espíritu. Y lo vamos a ver ahora más adelante con Nicodemo. ¿Qué significa eso de bautizar en el Espíritu? Y ustedes estaban mencionando el tema de los discípulos, pero querías hacer una acotación. Sí, algo muy interesante, y es que en el texto que acabas de leer vemos que no solamente el estudio que estamos desarrollando ahorita, sino que el mismo Juan le da relevancia a la palabra testimonio. Y vas a encontrar, Mauricio, que la relevancia es casi similar a la palabra creer. Porque aquí encontrando en los textos o escritos de Juan, él utiliza la palabra martureo, que es la palabra testificar o dar testimonio, que significa dar evidencia de haber vivido una experiencia y que solamente el que la vivió la puede contar tal como la vivió. Así que se encuentra 47 veces, tanto en Juan, primera de Juan, segunda y tercera, y Apocalipsis, dando relevancia a esa palabra de dar testimonio. Entonces acá hay algunos ejemplos. Damos testimonio, diste testimonios, sois testigos.
Pero me interesa ir al Apocalipsis porque también lo escribió Juan. Y Juan también comienza el libro en el capítulo 1, versículo 2, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. O sea, lo que está haciendo Juan es muy interesante porque da a conocer el testimonio de Juan el Bautista en el Evangelio, pero luego en el Apocalipsis ahora va a dar el testimonio propio de lo que vivió con Jesús, a tal punto que termina el Apocalipsis. Él que testifica de estas cosas dice: sí, vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. O sea, los escritos de Juan están plagados no solamente de creer, sino de dar testimonio. Testificar, que se vuelve muy importante en la experiencia cristiana. Me gustaría que ampliaras la relación con el término creer, porque la semana pasada decíamos que aparece 96 veces solo en el libro de Juan el creer en todas sus formas y que está asociado a la fe. Claro que sí, es una experiencia dentro de lo que es el cristianismo, y desde que una persona cree, como hablábamos también aquí en el panel, cuando creemos entramos a un periodo de crecimiento, ¿cierto? Y es allí donde desarrollamos nuestra fe y tal vez la fortalecemos. Luego seguimos a la etapa del testificar, dar testimonio, y es allí donde empieza a tomar mucha más relevancia con lo que creo, para por último llegar a una fase de consolidación o de establecimiento de la fe. Es así como Juan nos quiere dar una representación de lo que debe ser el cristianismo vivo, verdadero, el que vino a enseñar Jesús y al cual nos llama todos los días, y es a creer, luego crecer, testificar y consolidarnos en la fe. Y veremos que si hacemos un estudio y una examinación propia de que estamos llegando a este tipo de relación, podemos estar seguros que estamos siendo semejantes a Jesús de acuerdo a su llamado. Muy bien, porque aquí entonces ya estábamos mencionando que Juan el Bautista prepara el camino, pero además prepara a los discípulos. Ahora el encuentro, estos encuentros son un poco diferenciados. No es lo mismo el encuentro con Andrés y Simón que con Felipe y Natanael. Y aquí le vamos a dar el paso al profesor Mario para que a partir de Juan 1:35 empezamos a ver cómo fue esos primeros encuentros y cómo ellos toman la decisión de seguir o de creer y luego testificar, que es la línea que nos acaba de establecer el profesor Fabián. Al siguiente día estaba otra vez Juan y con él 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí dijo: este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, ¿qué significa maestro? ¿Dónde vives? Les dijo: venid y ve. Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron aquel día con él, porque era como la hora 10:00. Y aquí, profe, encontramos un primer acercamiento, pero ¿qué relación nos puede hacer de ese llamado y la manera como ellos creyeron? Bueno, esto es un testimonio básicamente por segunda intención, porque no lo escuchan tan directamente ellos, no ven a Jesús quizás según el Evangelio de Juan, sino que están utilizando lo que es el predicador o el guía o el líder que ellos tienen en ese momento, a quien pudieran llamar su maestro, su rabí, que es Juan. Y eventualmente quizás la frase que se convierte en preponderante es: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por muchos siglos, y actualmente la teología debate qué es lo que quiere decir eso. El cristianismo clásico dice que es el símbolo de que se estaba asumiendo que es el Cordero ceremonial del mundo hebraico. Bueno, probablemente así es, porque nosotros lo aceptamos así desde nuestra interpretación clásica, por ejemplo, en el adventismo. Pero como quiera que haya sucedido en ese primer siglo, esa expresión juanina, pero no juanina del apóstol, sino del bautista, se convierte en preponderante para que los apóstoles, que eventualmente serán los apóstoles, en segunda intención, se sientan impactados al escuchar que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Básicamente, tal como tú lo estás leyendo, por ejemplo, encontramos en el verso
35, en la parte fin 36, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Maestro, ¿dónde vives? Y les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron aquel día con él porque era como la hora 10ª. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Básicamente la importancia de que el testimonio de alguien que está validado y legitimado, como es Juan el Bautista, también guía a quienes son seguidores o prosélitos de su ministerio para que ellos ahora retomen sobre un nuevo personaje que se está levantando, que básicamente es Jesús. Quizás Juan, consciente de que le quedaba ya poco tiempo, y al ver a Jesús quizás impresionado por la persona del Espíritu Santo, sabe que debe redireccionar a algunos de estos seguidores, no sé si todos, quizás no fue así, pero sí algunos de ellos que van a poder ser seguidores fieles de quien será eventualmente el Mesías príncipe en la presentación neotestamentaria. Aquí hay un detalle muy particular con Natanael, porque con Natanael se da un diálogo. Con Natanael se da, uno podría decir, un cruce de palabras, y lo encontramos en Juan 1:47. En adelante, cuando Jesús vio a Natanael, se le acercaba, dijo de él, aquí está un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael exclamó, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Le contestó Jesús, ¿crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que esta verás. Y agregó, de cierto os digo, desde ahora veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Pastor, aquí se da un diálogo, pero inmediatamente hay un reconocimiento de Natanael. Sí. Ya dijimos que Natanael era uno de los discípulos ¿de quién? De Juan el Bautista. Juan el Bautista es el que está diciendo que el que lo mandó a bautizar le dijo aquel sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece en él, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo. Juan tenía muy en claro el llamamiento que Dios le había hecho para ir a predicar y bautizar, que no era común. Hoy día cualquiera bautiza, pero en esa época no. Él está hablando del Mesías. Y yo me imagino, y no quiero pasar por alto, el público que tenía, era mucha la gente que iba al Jordán para ser bautizado, la Biblia lo dice. Y cuando vio venir a Jesús en medio de la multitud, Juan hace un alto y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando los otros escritores cuentan la historia del bautismo de Jesús, es algo demasiado bonito. Juan no lo cuenta. Juan cuenta es la experiencia que vivió. Juan, el discípulo amado, cuenta la experiencia que vivió Juan el Bautista. Pero ustedes se imaginan que el cielo se abre, que hay relámpagos y que una voz con gran estruendo se escucha en el cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia o contentamiento. Y luego desciende el Espíritu Santo en presencia de toda la gente que estaba ahí. Eso quedó en la mente de los discípulos de Juan. Y estos muchachos, ahora que el Señor les dice, vengan, síganme, ellos están convencidos de que Él es el Mesías. Por eso, Felipe, cuando le habla a Natanael, le dice, hemos hallado a aquel de quien habló Moisés y los profetas. O sea, es el cumplimiento de la profecía. Y Juan el Bautista tenía claro y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Andrés dice, este es el Mesías. Jesús, el Mesías. A ver, estos primeros discípulos fueron hombres aguerridos.
que siguieron al maestro con convicción. Ellos no vinieron acá para ver si es, para ver si discutieron teológicamente si este es el Mesías o no. Ellos estaban totalmente convencidos que el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento habían llegado y que había nacido el Mesías. Estos discípulos, independiente de la manera como iniciaron, como tuvieron su primer encuentro, reconocieron, se entregaron y su vida fue testificar. Tremendo. Ahora vamos a cambiar de personaje y le damos a la oportunidad al profesor Mario de que nos hable de un personaje, Nicodemo. En Juan 3.1 empezamos a ver la historia de él y vemos que era alguien muy reconocido. ¿Quién era Nicodemo y cuál era su rol, profe? Bueno, amigos, básicamente Nicodemo era un personaje bastante particular. Nicodemo pertenecía al cuerpo colegiado más importante del primer siglo en la Palestina de aquel entonces, que era el Sanedrín, una colegiatura farisaica intelectual que también tiene un componente saduceo, que era la aristocracia, y los escribas y los fariseos, que eran la parte académica, intelectual e indagativa de la Torá o la Tanakh hebrea. Y Nicodemo era uno de aquellos que era quizás un alto erudito con un cargo importante, en tanto también el Evangelio lo llama un príncipe de los judíos. Este particularmente le busca a Jesús en horas de la noche. De ello hay algunas posturas diferenciadas. Algunos dicen que le buscó en la noche para que no lo vieran, ello más una interpretación evangelística. Otros, un poco más cercanos a los targumes hebreos, dicen que el leilaj hebreo es la hora de la aceptación, es decir, la noche, la hora de el auscultamiento, de la búsqueda, del encuentro. O sea que pudiera ser también un Nicodemo que está buscando a Jesús en horas de la noche, porque está queriendo hacer las indagaciones de la verdad en las primeras horas del día, que desde la perspectiva hebrea no es la parte de la luz, sino la parte de la oscuridad. Eso va a depender mucho del intérprete o qué tanta carga indagativa, académica o evangelística tenga. Pero el punto es que este personaje es muy interesante. Nicodemo probablemente ya es un hombre adulto, es un hombre quizás mayor de los 40 o los 50 años, quien es un maestro, probablemente de la escuela de Gilel, también de la línea de Gamaliel, pensador intrínseco bastante profundo, que se siente altamente atraído por la personalidad de Jesús y que no se siente tranquilo en su búsqueda y que eventualmente va a buscar al maestro. Será en el contexto de este Nicodemo, tan interesante personaje intelectual, aristócrata, quizás carismático, que nos mencionan las Escrituras y que será importantísimo hasta los momentos finales de Jesús, en que se nos dé a nosotros quizás un versículo que se volvió indeleble, Mauricio y amigos, en el cristianismo, porque de tal manera amó a Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso se dice en el contexto del encuentro entre Jesús y Nicodemo, una historia realmente excepcional, bellísima. No, y también hay otras frases famosísimas del pastor en Juan 3.3, cuando Jesús le responde, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pienso que de los sermones más importantes que Jesús dejó escritos, o que se quedó escrito en la vida de Jesús, es este. El sermón más importante, más lindo. Tiene características muy importantes. Número uno, que fue a la noche. Algunos dicen que a la medianoche. Fuera de Jerusalén, a solas, un sermón para una sola persona. ¿Y por qué puede ser más importante que el sermón de la montaña, donde hubo miles? Por el mensaje. Y yo sí quisiera mirar parte de ese mensaje. Número uno es el nuevo nacimiento. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y esto es supremamente importante, que la cristiandad lo entendió. El bautismo, nacer de nuevo. Nicodemo se hizo el ignorantón. ¿Y cómo así que debo nacer de nuevo? Y ustedes y todos los que hemos leído el texto, la respuesta de él fue como muy, ¿qué diríamos?, ordinaria. ¿Cómo puedo yo volver
¿Cómo puedo yo volver a meterme dentro del vientre de mi madre y nacer? Y el Señor no está hablando de eso, de nacer de agua y de espíritu. Y ahí está el bautismo. Ser bautizado, mucha gente es bautizada, pero no tocados por el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en un creyente es supremamente importante. Y luego, para que lo entienda bien, antes del gran versículo de Juan 3:16 está el 14. Y es que viene una historia del Antiguo Testamento muy hermosa, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Ustedes se acuerdan de esa tremenda historia de sanidad por el veneno de las serpientes? Había que levantar una serpiente. Eso se lo conocía Nicodemo y el público de la época. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto para quitar el veneno de las serpientes, que es el pecado de la serpiente, es Satanás. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y luego dice, ¿para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí es donde viene el texto. Es el contexto del texto maravilloso de todos los cristianos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Está en ese contexto de la serpiente que fue levantada. ¿Cuánta gente en el Antiguo Testamento murió? Primero porque no había un antídoto, pero después se levantó el antídoto, que era una serpiente de bronce, y mucha gente murió porque no quisieron creer. Es necesario, apreciados amigos, hermanos, creerle al Señor y creer en Él. Y lógico, ser bautizados con agua y en el Espíritu. En el Espíritu. El profesor Mario nos iba a hacer una acotación. Pues fíjate que pasa algo curioso con Juan capítulo 3, porque quizás en la tradición interpretativa, un poco más evangelística, se asume que Nicodemo se hacía el loco. Yo creo que Nicodemo allí realmente tenía una dificultad porque es de los primeros grandes discursos abstractos que Jesús tiene. Pongámonos un momento en el primer siglo de la era cristiana, con una persona que trae una tradición de colegiatura rígida, donde entiende los versos y los contextos propiamente de la Tanakh hebrea de una manera tan compleja. Y llega un rabino itinerante que tiene una personalidad apabullante, encantadora, pero también una manera de enhebrar los conceptos extraordinaria. Y le dice algo raro, que hay que nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Si nos ponemos allí, nos damos cuenta que hay una dificultad conceptual y quizás intelectual para poder entender al señor Nicodemo. Semejante idea de abstracción que le está proponiendo Jesús. Es tan interesante que Jesús le dice, si no entiendes las terrenales, ¿cómo he de presentarte las celestiales? Quizás la metodología, las formas, los paradigmas y las herramientas de aprendizaje previas que tenía Nicodemo no le permitían empezar a entender un Jesús que es disruptivo, que su discurso es diferente, que lo que trae rompe esquemas y cambia paradigmas. Esos odres viejos hay que cambiarlos. Y yo creo, soy más quizás un poquitito más el solidario con el tema de un Nicodemo que, a decir verdad, sí estaba asaltado, no estaba entendiendo muy bien qué pasaba, pero Jesús es fracturador, disruptivo, a la vez pedagógico, para tratar de que él comprenda que lo que le está enseñando es una verdad tan grande que hasta el día de hoy estamos estudiando lo que Jesús está diciendo allí. Nicodemo, profe Fabián, fue un personaje muy importante, pero ¿dónde podríamos como ubicar su testimonio? Con ese personaje vemos que tiene 3 menciones dentro del Evangelio. La primera es el encuentro con Jesús y luego la defensa que hace de Jesús en el capítulo 7, cuando ya los sacerdotes y fariseos están haciendo un complot contra Jesús para prenderlo y posteriormente matarlo. Pero dentro de ese concilio al cual tenía acceso Nicodemo, él es uno de los que propone que debe dársele un juicio justo, es decir, tratando de defenderlo, conociendo las intenciones del Sanedrín para matar a Jesús. Y posteriormente lo encontramos en la sepultura. Vemos cómo empieza a dar testimonio de lo que fue predicado a él en esa noche con Jesús. Empezó a entender de que él era el Mesías y que por ende
debía comenzar a dar testimonio y hacer cosas evidentes para poder dar evidencia de su fe, de que se iba a empezar a transformar y se iba a empezar a agregar al cristianismo. Así que ofrece su nombre, ofrece su poder como príncipe judío para reclamar el cuerpo de Jesús y posteriormente sepultarlo, al igual que José de Arimatea. Pero también encontramos dentro de la historia cristiana que en el establecimiento de la iglesia primitiva él empieza a hacer fuertes donaciones de bienes y de dinero y de propiedades para que la iglesia empiece a crecer, pero de una forma muy anónima, ya que todavía no se abre al cristianismo y no se muestra abiertamente adepto del cristianismo por temores de dejar de alguna manera puntos de influencia que quizás él consideraba que podían servir para que la iglesia primitiva creciera, o ya eran temores y miedos personales de él. Pero es evidente de que él da testimonio de que empieza a fortalecer la iglesia primitiva como tal. Y volviendo al testimonio de nacer de nuevo, me parece muy interesante acotar que esto va muy ligado a la lección o al estudio pasado cuando hablábamos de Jesús como creador. Muchos teólogos hoy ven una comparación muy directa con Génesis capítulo 1 y Juan 1 en el sentido de que Jesús es creador, y muchos llegan a concordar de que cuando Jesús viene aquí a la tierra, Él va a hacer un mundo nuevo espiritual, así como lo hizo al principio en Génesis, un mundo nuevo, natural y visible. Ahora Jesús está haciendo una transformación de hacerlo todo nuevo, pero de forma muy espiritual. Y por eso vemos que el nuevo nacimiento se vuelve importantísimo, porque Jesús viene a transformar, a cambiar todas las cosas, pero a hacerlas nuevas. De alguna manera, no es tomar algo que está viejo, pero hacerlo nuevo, transformarlo, renovarlo, y de esa manera que corresponda a los principios y a la salvación que Él vino a dar. Nicodemo escudriñó las Escrituras de una manera nueva, no para discutir una teoría, sino para recibir vida para el alma. Empezó a ver el reino de los cielos cuando se sometió a la dirección del Espíritu Santo. Por medio de la fe recibimos la gracia de Dios, pero la fe no es nuestro Salvador, no nos gana nada. Es la mano por la cual nos asimos de Cristo y nos apropiamos de sus méritos, el remedio por el pecado. El arrepentimiento proviene de Cristo tan ciertamente como el perdón. Entonces, ¿cómo seremos salvos? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre ha sido levantado, y todos los que han sido engañados y mordidos por la serpiente pueden mirar y vivir. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La luz que resplandece desde la cruz revela el amor de Dios. Su amor nos atrae a Él. Si no resistimos esa atracción, seremos conducidos al pie de la cruz, arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. Entonces, el Espíritu de Dios produce, por medio de la fe, una nueva vida en el alma. Los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo. El corazón y la mente son creados de nuevo a la imagen de aquel que obra en nosotros para someter todas las cosas así. Hemos llegado al final de la Masterclass. Es un gusto estar con ustedes cada semana estudiando estas verdades bíblicas. Recuerden que pueden dejar sus comentarios en la caja de las redes sociales, pueden hacernos sus preguntas y no olviden su cita semanal aquí en la Masterclass. Hasta la próxima.